Ya estamos en el chat GPT, cualquiera se puede hacer una cuenta, es totalmente gratuito. Vamos a escribir que nos entregue una progresión de acorde para hacer un beat de rap, tal vez unos acordes medio melancólicos. También le vamos a decir que nos entregue la escala musical para dicho acorde de lo que nosotros elijamos. Así que nada, escribamos acá, dame progresiones de acordes melancólicos para crear un beat de rap. Y bueno, aquí el ChatGPT ya nos entregó algunos tipos de progresiones de acordes, algunos ejemplos. Vamos a probar algunos y elegir el que más nos acomode. Vamos a probar el ejemplo 1. Ejemplo 4. Ese está como para un reggae. Yo creo que nos vamos a quedar con la progresión número 5, que sería mi menor, si menor, do mayor y la menor. Podemos cuantizar o cuadrar un poco manualmente. Voy a modificar un poco el color del piano. Si nos saca de escalas musicales no hay problema, le vamos a colocar acá que nos entregue la escala musical de mi menor para que sigamos creando nuestra instrumental. Como se dieron cuenta, rápidamente te entrega toda la información que tú le pides. Podemos pedirle también la escala musical melódica, por ejemplo. Si no sabes lo que es una escala melódica, aquí también te sale la información. Como ya tenemos la escala musical, podemos improvisar, crear nuestra melodía para que sigamos haciendo la instrumental. Para hacerlo un poco más entretenido, vamos a hacer el bombo de caja y vamos a seguir creando lo que es instrumentos, agregándole melodía, etc. Lo que voy a hacer con estas dos cajas de apoyo, tirar una para la izquierda y una para la derecha. Voy a dejarlo en 86. Y una vez tengan su bombo y caja definido, pueden ocupar la escala musical que buscamos en el ChatGPT o pueden improvisar con el teclado o con el piano y buscar su propia melodía. Vamos a grabar algo bien simple para que vaya como marcando en el fondo, llevándole un poco el ritmo. Vamos a agregar rápidamente unos violines. De hecho podemos incluso ir marcando los acordes. También podemos ir marcando las notas de los acordes, por ejemplo, mi menor se compone de mi, de sol y de si. Podemos ir tocando en mi y si. La primera y la última nota, por así decirlo, de cada acorde. Todas estas cositas son para ir rellenando, pero suena la instrumental mucho más llenita, mucho más musical, por así decirlo. También podemos preguntar qué instrumento podemos agregar a este estilo musical. Así que preguntemos, ¿qué instrumento puedo ocupar para hacer este estilo? Veamos qué nos dice. Piano, por supuesto, guitarra acústica, cuerdas, violines, instrumentos de viento, obviamente. Guitarra acústica. La guitarra acústica puede aportar una sensación íntima y cálida a tus composiciones melancólicas. Por ejemplo, aquí dice el uso de instrumentos de cuerda como el violín, lo que estamos ocupando, cosas así, string, todas esas cosas. También añade una sensación dramática y emotiva a tus composiciones. Los instrumentos de viento como el saxofón o la flauta pueden agregar un toque melódico distintivo. Así que vamos a buscar un saxo como nos dice el ChatGPT.
Para los que no tengan Sampletan, este programa yo creo que todos lo tienen, el Hyper Canvas. Así que busquemos este saxo y escuchamos. A veces para que los instrumentos suenen más reales, ya que tenemos puros instrumentos digitales, también va en la forma que uno los toca. Por ejemplo, podemos tocar esta melodía, pero también la podemos tocar así. Podemos hacer detallitos así, pero hace que suene un poquito más real. A que toquemos esto. De hecho, le da un poco más de sentimiento. Ven que le da mucho más sentimiento con la forma de que uno toca las cosas. Así que prueben estas cosas, estos ejemplos. Otra idea. Escuchamos con los strings. Y bueno gente, este ha sido el video de hoy. Un video bastante corto pero con mucha información valiosísima. Vayan al ChatGPT, busquen sus progresiones de acordes, su estilo musical que quieren hacer. Si no saben la escala musical, pregúntenle también ahí. Y los instrumentos, si no tienen mucha idea ya que pueden agregarlo a la instrumental, pregunten qué instrumento pueden hacer, agregar para ese estilo. Y nada, como digo, no hay excusa ya para producir menos con esta herramienta muy poderosa que es el ChatGPT, que está a nuestro alcance gratuitamente por encima. Así que nada, pueden aplicar desde ahora estas técnicas en sus producciones. Y eso, espero que hayan aprendido un montón, que hayan disfrutado mucho este video y nos estamos viendo para la próxima. Adiós.